Caminando por el departamento de física de la Universidad de Princeton, pasas y ves de pronto un mural con 21 fotografías. 21 fotos, todas de hombres, presumiblemente de origen americano, y de pronto te das cuenta que puedes reconocer quizá a Richard Feynman o a Kip Thorne. Nos dimos a la tarea de averiguar quiénes eran estos 21 hombres y resulta que son premios Nobel que han pasado por este departamento, por esta facultad, bien sea como profesores, como postdoctores e incluso como estudiantes. Pues bien, el día de hoy en Steam Vibes nos propusimos revelar un poco de quiénes eran estos hombres y en qué momento se interesaron por la ciencia. Nos interesó ese aspecto de su infancia, de su adolescencia o de su adultez que los llevó a escoger la física como un camino y al final poder llegar a obtener un premio Nobel. ¿Quieres conocer qué encontramos? Pues quédate con nosotros que te presentaremos los 21 aspectos, uno por cada premio Nobel, que los llevó a interesarse por la ciencia. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. El credo dentro de la familia de Arthur Compton era que uno tenía que estar bien tanto física como mentalmente, razón por la cual su familia lo incentivó no solamente a que estudiara astronomía, sino también a que fuera un atleta competente. Su padre fue profesor de filosofía del College of Worcester, mientras que su madre ganó reconocimiento por ser mujer y madre, pues llegó a conseguir un premio que se denominaba como la Madre del Año de los Estados Unidos. Owen Williams Richardson asistió a un colegio llamado Batley Grammar School, que se fundó como en 1612 más o menos. Este colegio fue caracterizado porque tenía un énfasis en ciencia y se dice que muchos de sus graduados eran sabios y científicos. Educado en escuelas públicas, consiguió una beca para estudiar física o matemática en la Universidad de Chicago. Escogió física porque desde pequeño le encantaba experimentar con bobinas y con baterías caseras. Cuando le atribuyeron esta beca, solamente se la dieron por un año, así que cuando se acabó ese año tuvo que devolverse a su pueblo, pues no tenía recursos con que afrontar el resto de la universidad. Sin embargo, durante ese año, los profesores llegaron a reconocer tanto su talento que incluso uno, que sería premio Nobel más adelante, lo recomendó como profesor asistente en la Universidad de Purdue y así inició su carrera. Su papá era físico y sus abuelos también eran físicos, pero además de todo vivía muy cerca de Caltech, entonces cuenta que siempre asistía a los seminarios y a las conferencias por la proximidad que tenía. En el caso de Robert Hofstadter, su inspiración de la ciencia viene por dos profesores, uno de física y uno de química, ambos de colegios públicos. Dice que su precisión y su claridad fueron tan importantes y marcaron tanto en él que por eso decidió inclinarse a estudiar ciencia. Aunque su padre quería que siguiera su camino por la industria del cuero, tenía un mejor amigo y un tutor. Este mejor amigo se llama von Neumann, que fue un matemático muy reconocido, y su tutor también de matemática. Ambos reconocieron sus habilidades y sus talentos extraordinarios y decidieron impulsarlo para que siguiera el camino de la ciencia. Feynman aprendió a hablar tarde. Dice que no hablaba nada sino hasta los 3 años. Sin embargo, su padre siempre lo alentaba a hacer preguntas y a intentar responderse a aquellos cuestionamientos que se planteaban, pues todos los días debían aprender algo. Dicen que Bardeen fue un niño prodigio que mostró su talento desde muy temprana edad, tanto así que tuvieron que cambiarlo de tercer grado a séptimo grado a los 9 años. A los 10 años ganó su primer concurso de álgebra y además tuvieron que cambiarlo del colegio, pues los laboratorios que tenía el otro colegio no lo satisfacían intelectualmente.
Dentro de los amigos de los padres de Anderson, había físicos de la Universidad de Illinois que lo impulsaron y lo incentivaron a seguir por ese camino una vez él empezó a demostrar un poco de interés acerca de lo que hablaban. Su interés en la ciencia se despertó a los 16 años cuando uno de sus primos le prestó un juego de laboratorio de química. Después de esto siguió un gran apoyo por parte de su padre que lo incentivó a seguir el camino de la ciencia. Val indica que dentro de sus juguetes favoritos existía un laboratorio de química, una radio y una bobina de carro. Con esto podía hacer volar su imaginación y construir diferentes artefactos, como karts o elevadores. Esto, indica él, permitía satisfacer la curiosidad de un pequeño niño. En este caso, la inspiración por la física llegó de mano de nuevo de un profesor, en este caso de física, llamado Charles Marshall, quien lo inspiró porque hacía énfasis en el método científico aplicado a problemas físicos sencillos. Sus padres lo dejaban manipular los artefactos que podía encontrar en la granja. Dice que era muy importante que él creció en un ambiente sano y un ambiente libre, lo que le permitió volar su imaginación y construir objetos. Sus padres no tuvieron la oportunidad de aprender ni a leer ni a escribir. Dice Daniel que sufrieron de analfabetismo, razón por la cual decidieron que su hijo no sufriría lo mismo y lo mandaron a un colegio especializado en ciencia que quedaba incluso en otra ciudad. En este caso la inspiración viene a través de los libros. Sus padres lo animaron desde muy pequeño a leer y él indica que leía mucho, especialmente sobre sus héroes favoritos como Einstein. Desde que era pequeño fue reconocido como un niño prodigio por un test de inteligencia que le realizaron. Esto indica a él que le ayudó a generar mucha confianza en sí mismo. Tanto así que terminó el high school en 2 años y la universidad en 3. Además dice que sus padres lo alentaban a través de juegos y libros guiados a la ciencia y a la filosofía. Ya que dentro de su familia se tenía la creencia de que la ciencia era la respuesta, por lo que siempre había una motivación general a que el futuro de la sociedad estaba dentro de la ciencia y por lo tanto el futuro de la familia también lo debía estar. A los 8 años su mamá lo llevó a una conferencia de astronomía. Después de eso, lo ayudó a hacer una serie de experimentos de física. A los 13 años descubrió los libros de física e indica que desde ahí inició su largo camino. Desde que era pequeño tenía interés por construir cosas, así que creyó que la ingeniería sería la carrera adecuada. Sin embargo, y aunque no se sabe muy bien, todos sus amigos se iban a especializar en física. Así que él dijo como, ok, yo no me voy a quedar atrás y escogió la física como su carrera. La inspiración de Arthur viene de la mano de 2 profesores, uno en el colegio y otro en la universidad. El del colegio en particular dice que era un profesor de matemática que iba más allá de lo rutinario. ¿Qué quiere decir esto? Que les daba actividades extraescolares guiados a la matemática, lo cual permitió que él y muchos de sus compañeros se guiaran por la ciencia o específicamente por la matemática como una profesión. La música, la ciencia y la historia eran sus materias del colegio favorita. En particular la matemática le gustaba, pero la matemática aplicada a problemas de la vida real. Todo esto se complementó con que su padre lo introdujo a lo que eran los imanes y las baterías, por lo que le gustaba mucho la electrónica. En resumen, estas grandes mentes que hoy en día son una inspiración para niños, niñas e incluso adultos,
contaron desde su infancia con un apoyo generalizado a hacer ciencia, bien sea por parte de su familia, por parte de profesores, amigos o incluso por parte de libros que los inspiraron a seguir este camino. Antes de terminar, no olvides que en la caja de descripción te dejaremos los links a los artículos y libros que complementarán la información que te dimos el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio.